Lo cuento ahora, desde el silencio que dejan las tardes, cuando el sol cae detrás de los cerros de Agave. Me llamo Esteban, y durante más de 40 años serví como párroco en San Miguel el Alto, en los Altos de Jalisco. En mis libretas, esas de lomo cosido que el sacristán guardaba en el cajón de la sacristía, dejé asentadas muchas cosas que hoy algunos llamarían suertes de coincidencia. Esta historia, sin embargo, fue la única que pedí transcribir también en el archivo parroquial, caja 12, expediente del mes de septiembre de 1998, quizá porque desde entonces, cuando la memoria ya me fallaba de camino a la plaza, seguía regresándome un olor dulce, como de pan caliente con azahar, y con él la imagen de una pequeña llama azul. Fue el día del entierro del niño Mateo Rosales, 8 años cumplidos, hijo de Marta, modista, y de Rafael, carpintero, vecinos del barrio de la Estación. Según certificado médico, complicaciones respiratorias tras una infección mal cuidada. Según me dijo Rafael, un resfriado que se alargó y se nos fue de las manos. No los cito para abrir heridas, sino para señalar la sobriedad del hecho. En el acta no hubo nada fuera de lo común. Lloviznó por la mañana, una lluvia fina que oscureció la cantera rosa de la basílica y dejó espejos en las piedras de la plaza. Las jacarandas, que ese año florecieron tarde, dejaron caer pétalos morados sobre el atrio, y el repique del rosario de las 6 tuvo un timbre un poco más grave por la humedad. A esas horas, la gente suele decir, Dios pesa diferente en San Miguel. Los puestos de veladoras huelen a cera y copal, las panaderías a conchas recién sacadas, y de las casas llega el humo del café de olla. La misa exequial fue sobria. En el banco de la derecha, junto al confesionario, Marta apretó entre las manos un pañuelo blanco que después quedaría, sin propósito, doblado dentro de una Biblia de tapa azul oscurecida por el uso. Algunos dicen que durante la bendición final, el rostro de Mateo, quieto en su pequeño ataúd, se iluminó con un reflejo extraño. No he encontrado quien lo sostenga con certeza. Es posible que la llama de un cirio, esos vasos de vidrio tallado que traen las devotas, produjera un juego de luces. Lo que sí puedo afirmar es que el cortejo salió en orden hacia el cementerio municipal, al otro lado de la cuesta, con el rezo del rosario en murmullos, y que en el portón, donde la pintura verde se levanta en escamas, había una niña que nadie de la parroquia recuerda haber visto antes. Llevaba 2 trenzas largas, atadas con listones azules. El vestido, de algodón, le quedaba un poco grande, como si hubiese sido de otra niña. Cargaba al frente un cajoncito de madera con veladoras pequeñas en vasos ligeros, y el color de la cera no era el habitual de las tiendas de la plaza. No era celeste chillón ni azul marino. Era un azul lechoso, parecido al de las imágenes antiguas de la Inmaculada, que aún conservan las familias en los cuadros de sus salas. Algunos testigos aseguran que la niña no levantó la voz. Apenas miró a Marta y con la barbilla señaló el cajoncito. Marta dejó caer unas monedas y tomó 3 veladoras. A mí me pareció ver, tal vez me traiciona la memoria, que la niña sonreía con una seriedad imposible en su edad. Rafael preguntó, ya con el rezo entre dientes, si las velas tenían algún propósito particular. No hubo respuesta verbal. Solo un gesto leve, el índice apuntando hacia el templo, hacia la basílica que, desde el cementerio, se ve como un barco quieto en la loma. «Antes del anochecer», dijo alguien, quizá el velador interpretando el ademán. Y el cortejo siguió. No es extraño que devotos vendan veladoras en San Miguel. Menos común es verlas azules. En las anotaciones de la sacristía consta que aquel mismo día, al regresar de la sepultura, trazo firme del sacristán Eulogio,
se encendieron 3 veladoras azules al pie de la Inmaculada, lado izquierdo, frente a la reja de hierro. Eulogio apuntó, además, cera perfumada, tenue, no a rosas, olor nuevo. No le di mayor importancia. En el pueblo el fervor encuentra siempre maneras nuevas de presentarse y perderse. La sepultura de Mateo quedó en la sección de tierra, no en nicho, con cruz de hierro forjado por un primo de Rafael en el taller de la entrada al barrio. La tierra, removida, tenía ese color oscuro que debajo de la capa superficial guarda todavía humedad y semillas. Un ramito de azucenas se inclinó apenas con el viento. Las mujeres del barrio murmuraban letanías que aprendieron de sus madres. Los hombres hacían el gesto antiguo de descubrirse la cabeza ante la cruz. Yo, con el misal entre las manos, dije la oración final y eché agua bendita en 3 aspersiones. No hubo más. Hacia las 5, el cielo pareció abrirse por una rendija y un haz de luz hizo brillar las torres de la basílica. Eulogio, diligente, llevó las 3 veladoras azules al interior y, según su costumbre, las encendió de izquierda a derecha. Asegura que, al prender la tercera, el pabilo tardó un segundo en aceptar la llama, como si primero hubiese querido beber el aire. Son detalles personales. Lo que sí puede observarse en cualquier veladora de ese tipo, y lo noté aquella tarde con curiosidad de archivista, es que en la superficie líquida que la cera alcanza al calentarse, hay a veces un ligero velo. En estas, el velo parecía azulado, como si la misma luz se tiñera. Al caer la tarde, la plaza se llenó de los ruidos habituales. Los niños que juegan a la pelota, los pasos que van por pan a la esquina donde doña Nena saca su última hornada, las voces que se salen de las casas para hablar de lo que se hizo y no se hizo. Según los registros, Marta no subió a la basílica, se quedó en su casa, que tiene un corredor estrecho con macetas de barro y 2 sillas de tule enfrentadas. Dicen sus vecinas que se quedó sentada, sin prisa, por nada, mirando la calle como si esperara el ruido de unos pasos imposibles. A eso de las 9, ya con la luz eléctrica convertida en islotes amarillos en los callejones, el velador del cementerio, don Severiano, salió a dar su ronda por costumbre. Su libreta, una de esas de cuadritos, fue anexada al expediente por sugerencia mía años después. Allí escribió con letra temblona: Esta noche, 9:20, cerca de la sepultura nueva del niño Rosales, noté olor dulce, como a pan y a flores de naranjo. No se veía nada raro en la tierra. Llamé a 2 señoras del barrio que pasaban por la barda. Traían rezos. Ellas también dijeron olerlo. Se fue al ratito, como soplo. Aquí conviene aclarar. En la religiosidad popular se habla de olor de santidad, cuando un cuerpo, de un santo, se entiende, exhala aroma agradable. Yo no sostengo tal cosa en este caso. Lo dejo asentado porque fue lo que reportaron. En mis papeles pongo emanación aromática percibida por al menos 3 personas. Y añado, coincide con el tiempo de consumo de veladoras azules encendidas a los pies de la Inmaculada. No lo hago para conducir a nadie a una conclusión, sino por el orden de los hechos. En la basílica, a esa hora, las 3 llamas se encontraban ya en su tramo final. Eulogio me dijo que la segunda, la del centro, se consumió primero, y que dejó en el mármol una gota que él no supo quitar al otro día sin raspar. No era una gota grande, apenas una marca, como el hilo de una pintura azul aguada. La tercera, la que había tardado en encender, se apagó con un pequeño chisporroteo, más propio de mecha mal cortada que de otra cosa. Yo estaba en el despacho parroquial revisando solicitudes de bautismo para el domingo, y no advertí nada fuera de norma. A las 9:30, cerré la puerta lateral y salí al atrio a oír, un momento, la respiración del pueblo, que de noche,
Algunos dicen, es distinta, como si la piedra guardara adentro un mar chico y lo dejara oír a intervalos. Mientras tanto, en la casa de los Rosales, Marta se recostó sin apetito. El cuerpo, tras la fatiga de los días previos, no obedece a las órdenes más elementales. Dijo después que cerró los ojos sin dormir y que ese no dormir la llevó a una estancia rara, como estar y no estar. En mi oficio, aprendí a escuchar los sueños de los dolientes con el mismo respeto con que escucho una confesión, y no porque contengan un mandato del cielo, sino porque abren, a veces, una compuerta para decir lo indecible. En el sueño, según su relato asentado 2 días después, ella se vio a sí misma de pie en el atrio, junto a la reja que da al costado izquierdo de la nave. No había nadie más. La piedra de cantera parecía tener luz propia, y del interior del templo emanaba una claridad suave, no blanca, sino con un matiz azul. No música, no voces. Solamente una respiración de veladora. Ese sonido mínimo del fuego domeñado, y la impresión de que el aire olía a pan dulce recién horneado con ralladura de naranja. Entonces lo vio. Mateo estaba en el umbral, donde termina la sombra y comienza la luz. No caminó hacia ella ni alzó los brazos. Sonrió como sonríen los niños cuando creen que uno no los mira. Con toda la boca, con la máscara entera de la cara, sin prisa y sin secreto. Después inclinó la cabeza un poco, como si saludara a alguien detrás, y dio un paso corto hacia adentro, hasta que la luz azul lo cubrió y quedó, en su decir, translúcido como el vidrio de una veladora agotándose. No hubo palabras. No hubo gesto final. Marta abrió los ojos con el corazón desacompasado, y el olor que en el sueño era pan y azahar, quedó unos segundos en el cuarto, mezclado con el de la ropa limpia que secaba en el corredor. A la mañana siguiente, antes de que el panadero pasara con su canasto, Marta vino a la parroquia con un silencio distinto al de la víspera. No tenía ese enojo del que se pregunta ¿por qué? Tenía el desconcierto simple de quien cree haber recibido algo. No sabe qué. Y teme perderlo si lo dice. No le pedí que me diera explicaciones. Me quedé con las pequeñas cosas. El pañuelo blanco doblado con esmero. Una moneda de 5 pesos que apretaba como si fuese promesa y que dejó sin querer en la banca. La mirada que vuelve una y otra vez al rincón donde la Inmaculada tiene su sitio. Me preguntó si podía encender otra veladora. «Cualquier color», dijo. Yo le respondí que sí, como respondemos a lo que no requiere sermón. No había veladoras azules en la tienda de la esquina aquella mañana. Algunos vecinos comentaron, ese mediodía, sobre el olor en el panteón. Otros dijeron no haber sentido nada. Las palabras se cruzaron como suele ocurrir en los pueblos. Una mezcla de curiosidad y prudencia que termina, con suerte, en aceptación. Yo no vi a la niña de las trenzas de nuevo. Pregunté a los vendedores de la plaza si alguien de fuera había venido a ofrecer cera de color. Me hablaron de una mujer de Tepatitlán, que una vez trajo veladoras con la cara de San Charbel, de un hombre de Jalostotitlán que vende cirios para promesas largas. Nada sobre niñas, nada sobre azul. Eulogio, al barrer al pie de la Inmaculada, me mostró con el dedo la gota seca que la tercera vela había dejado en el mármol. Si uno la miraba de reojo, parecía no estar. Si la miraba de frente, el azul cobraba un tono vivo, casi alegre. No vi milagros, y no los busqué. Anoté lo que había que anotar. Según archivos, 3 veladoras azules se encendieron el día del entierro de Mateo. Según testigos, un olor dulce se percibió esa noche en su sepultura. Según la madre, soñó a su hijo con una luz azul en el umbral del templo. El resto, es decir, lo que cada quien hace con esos hilos, pertenece al tejido que no nos está dado ver entero. A veces,
Al caer la tarde, la basílica proyecta sobre el atrio un triángulo de sombra que la gente evita sin saber por qué. Uno aprende, con los años, que hay sombras que protegen y luces que preguntan. Pienso en la niña de los listones azules parada en el portón del Panteón. Pienso en el azul lechoso de aquella acera, tan distinto al de las botellas vacías que quedan de las fiestas patronales. Pienso también en el sueño de Marta y en la gota seca en el mármol. Y me pregunto, sin prisa como quien recuenta granos de rosario, si las cosas que llegan para aliviar no siempre vienen con nombre y apellido, ni con certificado, ni con explicación. Algunos dicen que basta con dejarlas entrar antes del anochecer, porque fue eso lo que la niña, si fue niña, pareció indicar antes del anochecer. Y esa noche, cuando la ciudad se guardó detrás de sus puertas, algo, un aroma, una memoria, una tregua, se derramó donde pocas horas antes la tierra había sido abierta. Los días siguientes se apretaron como cuentas de un rosario, que alguien reza sin saber si pide o agradece. En el archivo parroquial, una habitación de techo alto y olor persistente a papel húmedo, revisé con eulogio los cuadernos de aquel septiembre. En San Miguel, la vida queda escrita en letras dispares, algunas curvas y floridas, otras apretadas por la prisa, otras temblonas de artritis. Allí constaba sin discusión la anotación de las 3 veladoras azules encendidas al pie de la Inmaculada, junto a la reja de hierro forjado. Azules, olor tenue, no rosa, luz limpia. Al margen, una línea posterior, quizá de la mañana siguiente. Queda marca de cera en mármol. Volvimos a mirar el zócalo. La gota era mínima, pero resistía al paño húmedo y al jabón de coco. Si uno afinaba la vista, parecía una vena azul recorriendo la piedra. No había velas de ese color en la proveeduría habitual. Doña Tomasa, que lleva décadas en el negocio de cera y flores junto a la plaza, ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que alguien le pidió azul mariano. En los 70s, padre, tal vez, me dijo meses atrás en otra ocasión, y ahora, al verme curiosear entre cajas, añadió sin solemnidad que lo azul trae consuelo para las promesas de la Virgen, pero la gente se había acostumbrado al blanco por barato y rendidor. Eulogio apuntó el nombre de los proveedores que habían surtido esa semana. Los llamé desde el teléfono de la sacristía. Ninguno reconoció haber enviado veladoras de color. Según ellos, en septiembre, solo despacharon blanco, rojo y un lote chico de morado para difuntos. Ninguna referencia al azul lechoso que ahora parecía condensar una pregunta en el mármol. Mientras tanto, la noticia del olor corrió con esa velocidad extraña que toman los sucesos cuando no son noticia oficial, pero tocan fibras hondas. Algunos aseguran que el perfume dulzón estaba ya esa tarde desde antes del cierre del Panteón. Otros dicen que solo apareció de noche, cuando don Severiano hacía su ronda. Un joven que sirve de monaguillo, Silvano, aseguró que al pasar frente a la barda sintió aire de panadería, y que sin saber por qué, se santiguó. En el cuaderno de Severiano, que, repito, anexé después al expediente, quedó asentado un segundo apunte. A la mañana, temprano, todavía quedaba un tantito de olor, pero ya no igual. La tierra de la sepultura de Mateo, a simple vista, no mostraba humedades ni fisuras. La cruz, firme, las flores, con esa caída digna de la azucena cuando el sol amaina. En días así, un párroco se debate entre dejar reposar el agua o moverla para ver el fondo. Opté por lo mínimo, preguntar sin levantar polvo. Fui a la plaza con Eulogio a media tarde, cuando los tablones de la sombra parten el quiosco en 2. Pregunté a los vendedores por niñas con listones azules. Nadie. Un músico de mariachi,
que a veces acompaña misas de 15 años, dijo recordar una chamaquita que vendía estampas frente a la botica, pero fue hace tiempo, quizá mucho, quizá en Tepatitlán, quizá ni siquiera aquí. En los pueblos, la memoria se cose con retazos y a uno le toca, si insiste, aprender a leer costuras. El día 9 tras el entierro, el día de cierre de la novena, no fue elegido por mí para nada extraordinario. La novena, en su sentido más liso, es un ritmo de oración que se repite. Cuando hay duelo, los ritmos sostienen. Marta vino cada tarde a encender una vela, no azul, no había, y a sentarse en el banco de la izquierda. No habló. Miraba el mismo rincón con la constancia del que mira el mar sin esperar olas. Los vecinos, discretos, se acercaban a ratos, dejaban flores, tocaban el hombro de Rafael como quien toca una madera nueva para saber si ya secó. En mis notas escribí: dolor contenido sin arrebato, barrio cerca. Ese noveno día, la basílica tenía el aire reparado por una llovizna breve. La luz de las 6 entraba deslavada por los vitrales que muestran a San Miguel combatiendo una sombra que parece más pena que monstruo. Eulogio encendió los cirios del presbiterio. Yo leí, como se hace, las oraciones finales de la novena. En la esquina de la nave, dos ancianas murmuraban letanías antiguas en un tono que ya no aprenden los jóvenes. Al salir un grupo pequeño, 10, quizá 12, tomó el camino del Panteón. No había procesión formal, solo pasos que buscan. Yo, confieso, me quedé unos minutos en sacristía a cerrar un papel urgente de bautizos y, cuando terminé, seguí a los demás con el misal en la mano como quien lleva una lámpara sin fuego. En la entrada del Panteón, don Severiano había abierto de más la hoja izquierda del portón. Su libreta registró después: a las 6:47 mamá se juntó gente en la tumba del niño. Se puso en silencio sin que nadie les dijera. Al poco, se olió otra vez el olor dulce. Más, como más claro, no era el olor de una sola flor. No era, dirían luego, el de los crisantemos de los puestos. Los testigos, y uso la palabra con cuidado, lo describieron como una mezcla de pan recién horneado con ralladura de naranja y un humo leve de copal, sin densidad, apenas suspiro. Subía, como vaho. Anoté. Algunos aseguraron ver un hilo de bruma clara elevarse de la tierra, no de la cruz, no de las flores. Una mujer joven llevó el pañuelo a la nariz y lloró de golpe, como si algo que había estado a la puerta por fin hubiese entrado. No hubo voces altas, no hubo gritos, solo un murmullo que se parece a cuando el mar retrocede y deja un rastro en la arena. No vi luces. No vi sombras extrañadas. Vi, sí, la simultaneidad de las narices que aspiran sin ponerse de acuerdo. Vi el gesto de Rafael, que por primera vez en días posó la palma sobre la cruz y no la apretó. Vi a Marta cerrar los ojos como quien escucha una canción que reconoce sin recordar dónde. Un patrullero que estaba por el rumbo, eran fiestas en el barrio vecino y la policía daba vueltas, se acercó por curiosidad, se quitó la gorra con una torpeza que delata respeto y se quedó al final, como espectador penoso en película ajena. Yo, con la prudencia que requiere el oficio, recé en silencio por el descanso del niño. No hice sermón. No busqué. Anoté la hora. Anoté el viento, casi nulo. Anoté que no había veladoras encendidas en la sepultura en ese momento. Esa noche, el marmolillo de la Inmaculada seguía mostrando la marca azul. Al tocarla con un paño, sentí una aspereza que no corresponde a la cera corriente. Eulogio, que es práctico, sugirió raspar un poco con la uña y guardar la escama. No soy amigo de hacer del templo laboratorio, pero el impulso del archivo pudo más. Guardamos un minúsculo resto en un sobre de papel mantequilla con fecha y hora. No era un plan de análisis,
Era un instinto de conservar huellas. Por si luego preguntan, le dije. Y luego preguntaron. Esa misma semana llegaron a la parroquia recortes de periódico que un sacristán de Tepatitlán, viejo amigo de Eulogio, guardaba como quien guarda estampas. En uno de 1973, de un diario local ya desaparecido, se leía una nota breve sobre la niña de las veladoras azules, que según vecinos, se aparecía en novenarios de difuntos jóvenes y ofrecía pequeñas velas para poner a los pies de la Purísima antes de la caída del sol. La foto era mala. Un contraluz que solo dejaba ver un perfil y dos trenzas, con listones oscuros. No hubo nombre. No hubo seguimiento. Solo una frase final que el redactor, quizás sin imaginar nada, dejó como cierre. Algunos dicen que su olor era a pan. No salté a conclusiones. En los 70, hubo en varios pueblos de los Altos obras pías que enviaban a niños a vender velas para sostener comedores. Es posible, probable, que la nota se refiriera a eso. Pero el azul. Llamé al maestro candelerero de la región, don Laureano, hombre de manos firmes y ojos achicados por el sol. Su taller huele a cera caliente y a madera vieja. Lo visité una mañana que la neblina tardó en irse del cerro. Le mostré, sin darle contexto, el resto reseco del mármol. Olió, cerró los ojos y dijo algo que después subrayé. Esto no es anilina de agua santa. Aquí hay copal, o algo pariente, y un dejo de cáscara de naranja. Y el azul, ese azul lo vi cuando estaba muchacho, cuando un cura de por allá pedía velas de cielo velado para las fiestas de la Purísima. Se hacía con un colorante que ya no consigo. Se fue quedando sin mercado. Según su memoria, en los 70, algunas cofradías pobres aceptaban donaciones de cera reciclada, restos de velas de entierros, de fiestas, y preparaban lotes nuevos con aromas para distinguirlos. Para consolar, padre, me dijo sin ironía, el olor consuela. Guardé sus palabras como se guarda un clavo de la imagen antigua. No para herir, sino para que sostenga. En mis notas escribí, mezcla probable, cera con copal plus, macerado de azahar. Colorante no común en 1998. Posible fuente, lotes antiguos, obra pía, recirculación. Añadí, verificar archivos parroquiales 70s, compras de cera azul. Los libros están, y hablan cuando uno deja que su silencio diga. En una libreta del 74 encontré un apunte de mi antecesor. Se recibió donativo de veladoras azules, olor limpio, para la Purísima. Sin firmas, sin recibos. En aquel entonces, muchas cosas pasaban de mano en mano con un apretón de ojos. Volví a la casa de los Rosales con cuidado. No por miedo a herir, sino por miedo a borrar lo que ellos, en su interior, habían ganado sin nombre. Marta me recibió en el corredor con las macetas regadas, como si hubiese llovido adentro. Había en su modo de estar una calma nueva que no supo explicar. Me agradeció que la misa de novena hubiese sido callada y sin adornos. Me pidió, y fue la única petición que me hizo, que si veía a la niña de los listones azules, le dijera gracias. No prometí. Esas promesas, cuando uno las hace, queman. La ciudad, entretanto, siguió su pulso. Los domingos volvieron a traer risas al atrio. Bodas con vestidos que arrastran canteras, 15 años con valses que desafinan por emoción. Pero en la esquina donde la Inmaculada mira de perfil, de vez en cuando un devoto se detenía un segundo más, como si el mármol contara algo. Algunos por su cuenta comenzaron a traer veladoras celestes compradas en la capital de estado. No eran del mismo azul lechoso, eran más frías, casi de imprenta. Las encendían y esperaban quizá un olor. No registro que lo hubiera. Registro, sí, que el acto de encender, por sí solo, les daba abrigo. Una tarde llegó a mi despacho un maestro de secundaria, don Abel,
conocido por su afición, que nunca entendí del todo, a hacer experimentos con esencias para enseñar química doméstica. Traía en un frasco de vidrio transparente una mezcla lechosa y me pidió, con una seriedad que me conmovió, permiso para oler el resto que habíamos guardado en el sobre. No para profanar, padre, para comparar. Le dejé bajo su propia responsabilidad, tocar con una varilla el borde azulado del mármol, apenas, y encerrar el vaho en su frasco. Dijo, sin teatralidad, que aquello tenía huella de copal, y que en su opinión, la cera original no era de fabricación reciente. Los perfumes cambian, padre. Lo viejo huele redondo. Lo anoté como opinión, no como dictamen. A veces la ciencia del pueblo dice frases que parecen poesía y, sin embargo, indican camino. El eco de la nota de 1973 me llevó inevitablemente a querer mirar más allá de San Miguel. Pedí a un conocido en Tepatitlán que me dejara revisar su cajón de recortes. Encontré referencias sueltas a una obra caritativa que, por esos años, organizaba ventas de velas para la Virgen, con niños huérfanos de una casa ubicada en las afueras. Nada de azul. Nada de velos aromáticos. Una sola mención, en un reportaje de octubre, una niña que no hablaba, que vendía sin insistir, con trenzas y listones. El redactor, un tal R, no la nombraba. En la foto, de mala calidad, la figura se difuminaba en un borde que parecía lluvia. Guardé copia. No sé si todo esto prepara algo, o si soy yo quien lo prepara al contarlo. Hay días en que el archivo da la ilusión de causa. Otros, la humildad del hilo. Marta empezó a llevar al templo pequeñas flores blancas en vaso de vidrio. No azucenas, demasiado costosas, margaritas, a veces jazmín, y a encender, cuando podía, velas claras sin olor. Dijo en confidencia que no transcribo más que con esta tinta general, que desde el sueño dormía mejor. No mencionó más visiones. No pidió pruebas. Solo acudió, con la misma constancia de sentarse en el banco de la izquierda, a dejar esa mínima luz que una vela pone en el mundo sin discutir con la noche. Lo que siguió, y que algunos toman como confirmación y otros como casualidad, me obliga a volver al comienzo. Porque el nombre de una niña comenzó a sonar en historias de abuelas de la región. Lupita, decían unas. La Lupita de las velas. Decían que apareció la primera vez cuando el río se salió de su madre en un pueblo cercano, que ayudaba a los difuntos con su luz pequeña, que pedía encender antes del anochecer. Historias, sí. Historias que un párroco guarda con el mismo respeto con que guarda un acta. En mis papeles puse: posible rastro de cofradía setentera con niñas vendedoras. Explorar actas de beneficencia. Preguntar por inundación del 72-73. No porque crea que allí está la llave, sino porque allí, quizá, estaba el nudo. A veces, cuando atardece, vuelvo a pasar el dedo por el filo frío del mármol. La gota azul ya no está. La hicimos desaparecer con la prudencia de quien borra una herida y deja la cicatriz debajo. Pero si la luz entra sesgada por el vitral y una motita de polvo se atreve a danzar, juraría que un brillo pálido insiste. No lo sostengo como hecho. Lo digo como quien recuerda un perfume en una habitación vacía. Algunos aseguran que la niña fue vista una vez más, al pie del Panteón, el día que trajeron un recién nacido para bendecir un viaje largo. Otros niegan todo. Yo, con mis años, prefiero dejar la puerta entornada. En la caja 12, expediente septiembre de 1998, dejé estas líneas y, grapado, el recorte de 1973. A mano, añadí una nota que quizá no merecía estar en un archivo, pero que el sacristán, respetuoso, no borró. El consuelo a veces toma la forma de un olor que no se vende en la plaza. Si el lector de estas letras espera un desenlace que cierre, tendrá que conformarse con un hilo que se tensa.
porque lo que se abrió con 3 veladoras azules al pie de la Inmaculada todavía pedía, por esos días, una historia más antigua que las contenía como semilla. Y a esa historia, que cruza una inundación, una obra pía y el nombre de una niña, me encaminé con mis pasos cortos de viejo, el día que la campana del Ángelus sonó más hueca de lo común, como si llamara no a misa, sino a memoria. A la semana siguiente de aquel segundo olor en el Panteón, la campana del Ángelus sonó más grave, como si el bronce guardara dentro agua vieja. Lo tomé, no como augurio, sino como ritmo, para salir del pueblo. Pedí a Eulogio que se encargara del rosario de la tarde y tomé el camión de las 10 rumbo a Tepatitlán con una libreta pequeña en el bolsillo interior de la sotana. No llevaba más plan que seguir el hilo. En los altos, los hilos no se alan, se acompañan. Según archivos parroquiales de los 70, por aquella época varias casas de religiosas sostenían comedores con ventas de velas. Pregunté sin nombres propios, en una casa que aún atiende niñas en riesgo. La portera, una mujer de ojos claros, sin hábito, me invitó a sentarme en un recibidor donde olía a jabón de lavandería y a maíz nuevo. No pedí expedientes, pedí memoria. Una religiosa anciana, de manos finas, me habló de obras pías en 1972 y 73. Dijo con cautela que algunas niñas salían a vender veladoras, siempre acompañadas, y que se recibían donativos de cera en mal estado para refinarla. No mencionó lo azul, no mencionó aromas, pero al escuchar mi insistencia, pidió unos minutos y volvió con una caja de galletas de lata. Dentro había recortes cosidos con hilo y 3 fotografías veladas por la humedad. En una de ellas, granulado grueso, contraste pobre, se ve una espalda pequeña con 2 trenzas y listones oscuros, parada junto a un portón de hierro. Podría ser cualquier portón. Podría ser el nuestro. En la esquina del reverso, lápiz pálido. Lupita, velas purísima, año 73. La religiosa pronunció el nombre sin dramatismo, como quien dice cualquier nombre. Se fue en una creciente, añadió mirando el patio. Cuando el arroyo creció y el puente chico no aguantó, había llovido 3 días. No dio apellidos. No dio fecha. No pidió que devolviera la foto. Puso la mano encima y me dijo apenas: «Rece por los que se quedaron sin nombre». Regresé con esa imagen dentro como se vuelve con una espina que no hiere, pero que no deja olvidarse. En San Miguel, el viento había alisado las calles. Marta, lo supe después, había ido al Panteón con una flor blanca y se había detenido frente a la reja, al mismo portón de hierro, donde, meses antes, la niña apareció. No le dijo nada a nadie. Dejó la flor y volvió. Rafael, que habla poco, había reparado una mecedora vieja del corredor. Los duelos, en los pueblos, aprenden a vivir en el sonido de la madera. Llevé la fotografía a mi despacho y la pegué, con cinta que no dañe, a la hoja donde guardábamos la escama de cera azul. No para exponerla, sino para recordarme que los nombres a veces no son lo que creemos. Llamé al maestro Abel, el de ciencias, y le leí la anotación de mi antecesor de 1974 sobre veladoras azules, olor limpio. Él, que tiene una manera de prestar atención sin invadir, anotó en su libreta 3 palabras: copal, azahar, viejo. Dijo que podía calentar una gota de cera doméstica con infusión de flores de naranjo y comparar vapores. Le pedí prudencia. No por temor a profanar una huella. La fe no es frágil, sino por no convertir el consuelo en prueba de laboratorio. A los días volvió con un apunte breve. La cera con azahar canta distinto. Lo viejo canta más redondo. Lo agregué como opinión, no como conclusión. Mientras tanto, en el barrio de la estación, comenzaron los preparativos de las fiestas de la Virgen del Rosario. El quiosco se llenó de listones,
Los puestos trajeron papel picado y en la esquina de la basílica, algunos devotos encendieron, a su modo, veladoras compradas en Guadalajara con etiqueta azul mariano. Eran frías, limpias de fábrica, de un azul sin leche. No olieron a nada. No tenían obligación de oler. Para muchos bastó el acto. Poner luz en la sombra es ya una forma de decir estoy. Hay historias que a fuerza de ser contadas sin micrófono, se vuelven cita. La de la niña de las velas empezó a aparecer en sobremesas. Unas abuelas decían que la habían visto en Arandas, otras en un barrio de Jalostotitlán, alguien con insistencia en San Juan de los Lagos, cerca de la romería. No tomé notas de esas menciones. Las dejé pasar por la orilla, como se dejan pasar las nubes que no traerán lluvia. Sin embargo, una tarde se presentó en mi sacristía un hombre con sombrero, piel curtida, ojos mansos, y me dejó envuelto en papel periódico un pequeño cajoncito de madera gastada. «Fue de mi tía, padre», dijo. «Vendía velas en los 70s. Me estorba en la casa, pa' que lo tenga en el archivo». El cajón era de pino viejo, con 2 divisiones toscas y una asa pegada con clavos cortos. En una esquina, a lápiz, purísima. Lo coloqué junto a los libros de difuntos, no por reliquia, sino por coherencia. El archivo, como los altares domésticos, agradece los objetos que hablan. El calendario nos empujó sin ruido hacia la conmemoración de los fieles difuntos. El panteón se volvió naranja por el cempasúchil. Llegaron familias con canastas de pan de muerto, con jarros de atole, con guitarras que tocan boleros como si fuesen alabanzas. En San Miguel, la muerte se mira y se deja mirar. Marta y Rafael llegaron antes del mediodía. Lustraron la cruz de hierro, cambiaron agua a un vaso, acomodaron una fotografía pequeña de Mateo que no habían traído antes. Yo, desde la entrada, hice lo que hacemos: bendecir con agua y callar con respeto. No esperaba nada. Tampoco temía nada. Hay días en que uno acompaña y basta. Fue entonces, según apuntes firmados por 9 personas, entre ellas don Severiano, cuando el olor volvió, no como ola alta, sino como brisa que levanta polvo de harina. No menciono luces, no menciono sombras, menciono el gesto repetido, las narices que aspiran, las miradas que buscan al de al lado para confirmar que no están soñando. Una mujer mayor, de Arandas, dijo que aquello le recordaba la cocina de su madre cuando hacían buñuelos en diciembre. Un niño preguntó si había pan cerca. Un estudiante anotó la hora exacta y la dirección del viento. Este leve. Un panadero que había puesto un puesto de conchas a la salida levantó las manos para jurar que no era su horno. Alguien, no supe quién, rezó en voz baja: «Gracias por dejarlo ir». No busqué cámara, no busqué explicación. Anoté: olor dulce percibido nuevamente. Día de fieles difuntos, sin velas encendidas en la tumba, testigos múltiples. La palabra milagro no aparece en mis apuntes. Sí aparece, subrayada, consuelo. Días después, al limpiar el zócalo de la Inmaculada, Eulogio encontró, detrás de la reja de hierro, 3 pequeñas manchas azules nuevas, como si la cera hubiese corrido por la piedra sin haber estado allí. No lo consigné como hecho de altar. Lo anoté como señal material no explicada. Pedí a Eulogio que no rascara. Las marcas permanecieron unos días. Luego, con el paso de los trapos y el entrar y salir de polvo, se hicieron nada. Si uno afinaba la vista al atardecer, el mármol parecía tener una vena blanquiazul, pero eso puede haber sido ganas. La historia de Lupita, mientras tanto, se fue cerrando por los bordes. El maestro Abel, lector de periódicos viejos, encontró en la hemeroteca municipal una nota breve de agosto de 1973.
una creciente repentina en un arroyo de un pueblo vecino arrastró 2 puestos improvisados junto a un puente pequeño. Se hablaba de un hombre mayor herido, de una niña desaparecida que vendía estampas y velas. No había fotografía. No había nombres. Al margen, en lápiz, alguien, quizá un funcionario de la época, escribió: obra pía. Lo guardé, grapado al expediente, con una idea tozuda como perro de patio, que a veces los relatos que la gente cuenta son la manera popular de no dejar sin sepultura las vidas que pasaron sin titular. No cuento esto para añadir adornos. Lo cuento porque en San Miguel, desde aquel noviembre, cada año, antes del anochecer del Día de Difuntos, alguien enciende discretamente 3 veladoras azules al pie de la Inmaculada. No son de fábrica reciente, no huelen fuerte. Solo dejan, de cuando en cuando, una memoria leve de azahar. Nadie reconoce traerlas. Nadie reclama el gesto. Eulogio asegura que no se trata de travesura. Nunca encuentra vasos de vidrio vacíos. Es posible que yo, con mis años y mi necesidad de orden, vea trama donde hay coincidencias. Es posible. Pero el acto, por sí mismo, basta. 3 pequeñas luces que no piden explicación. Marta cambió, no de golpe, sino de manera honda. Comenzó a coser para la gente del barrio otra vez, con puntadas más firmes. Un día trajo al templo un cuaderno donde, con torpeza hermosa, intentó escribir gracias como si fuera una oración. Aceptó, y esto lo digo en voz baja, que el consuelo no era traición. Hay quienes, en el dolor, temen que la paz sea olvido. No fue su caso. A veces, al verla sentarse en el banco de la izquierda, pensé que su silencio tenía ahora paredes y ventanas. Rafael volvió al taller con el serrín en los hombros. Hizo, sin cobrar, 2 pequeñas mesas para velas, colocadas discretas en la nave lateral. ¿No llevaban su firma? Los santos, a veces, tampoco. No todos aceptaron la historia con benevolencia. Un vecino, aficionado a desmontar credulidades, vino a decir que los olores se explican por hongos en la tierra o por corrientes de aire con perfumes de floristería. Puede ser. No le discutí. Anoté su opinión en una hoja suelta, con la misma tinta con que anoto letanías. La fe del archivo es hospitalaria. Recibe testimonios y reservas, y no da certificado de nada. Si algo aprendí en los funerales, es que el alma humana no necesita perder su juicio para permitirse misterios. El último hilo tal vez no sea un hecho, sino una imagen. Una tarde de diciembre, cuando las posadas ya habían empezado, pasé por la reja del panteón al caer el sol. No entré. Me quedé en la banqueta, oyendo a lo lejos un canto que no supe de dónde salía. No hubo olor. No hubo bruma. Hubo, sí, el reflejo mínimo de una cinta azul moviéndose en el viento de la tarde, enganchada quién sabe dónde. Me pareció, y así lo escribí, con honestidad, que el portón tenía la dignidad de una puerta que aprendió a abrirse y a cerrarse sin hacer ruido. No cito ángeles, cito hierro. Al cerrar este expediente, caja 12, septiembre-noviembre de 1998, dejé dentro el recorte de 1973, la copia de la fotografía con las trenzas, 2 líneas manuscritas del maestro Abel sobre la mezcla de cera y azahar, y una nota mía, casi vergonzosa, que Eulogio insistió en no arrancar. No puedo decir que aquí haya habido milagro. Sí puedo decir que hubo señal, y que la señal no obligó a nadie, solo ofreció un modo de respirar distinto. Si el lector busca un final, que tome este. Cada vez que en San Miguel el Alto se encienden 3 pequeñas velas azules al pie de la Inmaculada, alguien, no sé quién, se detiene un segundo y respira. A veces es una madre, a veces un viejo, a veces un niño que no entiende el color, pero se queda mirando la luz como se mira una canica con el sol detrás. Algunos aseguran que,
Poco antes de que el día se cierre, un aroma ligero, pan, azahar, un hilo de copal, pasa entre las bancas y no vuelve. Otros dicen que nada. Yo, que ya camino corto y escribo más despacio, sigo creyendo que hay consuelos que no necesitan nombre, pero agradecen un gesto. 3 velas. Antes del anochecer,